Saludos, hermanos y hermanas. Mi nombre es Aaron Domínguez en Cancún, México. Espero y deseo que estés feliz. Feliz sábado a todos. Hoy me gustaría centrar este sermoncillo en la religión de los judíos. Así es mi título. En el contexto del capítulo 1 del libro de Gálatas. Por favor, vuelve a mí. La frase "la religión de los judíos" se usa dos veces en los versículos que cubriremos, versículos 11 al 17. Pero me gustaría que entendieran que fue la religión practicada en Jerusalén cambió completamente después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. La Biblia, siendo palabra de Dios y profética, está poniendo las piezas en su lugar para que la historia entienda que después de la destrucción del templo, la orden rabínica, encabezada por Perushim en hebreo, fariseo en español, ha dominado el judaísmo por casi 2000 años. Por favor, acompáñame, Gálatas 1. Gálatas 1. Verso 11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido predicado por mí no es según hombre. Pablo está confirmando que está predicando el evangelio de Dios mismo a la iglesia, a la que llama hermanos. Recuerda que en Hechos capítulo 9, versículo 4, Jesús llama a Shaul. ¿Qué es su nombre en hebreo? Saúl en español, Saulos en griego. Cuando los judíos fueron circuncidados en el mundo romano, tenían dos nombres, un nombre hebreo y un nombre legal del Imperio Romano. El nombre Jesús no es hebreo, es una transliteración de una traducción de Yeshua a Josué a Jesús en la pantalla, en la blanca. Espero que no sea confuso, pero está registrado que Saúl también se llama Pablo. Siempre fue su nombre legal. Verso 12 en Gálatas 1. Porque no recibí de hombre alguno ni me fue enseñado sino por revelación de Jesucristo. Se le enseñó la revelación privada. En el versículo anterior se le predicó, repitiendo el versículo 11. Verso 13. Porque habéis oído de mi forma de vida en el pasado, en la religión de los judíos, cómo perseguí sin medida a la iglesia de Dios y la despilfarré, la persecución pasada del cuerpo de creyentes de Dios. La iglesia de Dios era el hábito y la forma de vida de Pablo en su pasado. Las siguientes dos palabras son la religión clave de los judíos. La religión del judío es el judaísmo rabínico. El cristianismo o los discípulos de Rabbi Yeshua fueron perseguidos por los fariseos, escribas y saduceos. Judaísmo original, la verdadera adoración a Dios era la palabra escrita de Dios, el templo de Dios, los sacerdotes de Dios. Después de la destrucción del templo, la muerte de todos los saduceos y el exilio de Jerusalén, se llevó a cabo una reforma del judaísmo bajo un solo hombre, Akiva. Se le llama rabino, no es descendiente de Abraham, Isaac o
Jacob, sino un converso, por lo tanto, siempre yeshiva, escuela de formación religiosa judía ortodoxa, utiliza su versión de la Torá para enseñar el judaísmo hasta el día de hoy. La palabra de Dios es reemplazada por el Talmud, Mishnah, ley de oral combinada con la Gemora, comentario rabínico. El templo de Dios es reemplazado por las escuelas de adoctrinamiento de yeshiva y según Akiva, los sacerdotes de Dios son reemplazados por los judíos, orden rabínico ortodoxo. Versículo 14. Y avanzó en la religión de los judíos por encima de muchos de mis iguales en mi propia nación, siendo extremadamente celoso de las tradiciones de mis padres. La religión de los judíos es el judaísmo rabínico, y Pablo fue alumno de Gamaliel, quien fue maestro de la ley en la familia de los fariseos durante más de 50 años antes del nacimiento de Jesucristo. El puesto de estudiante exclusivo de Gamaliel estaba reservado para una persona. Miles judíos fueron rechazados por ese codiciado discipulado que experimentó Pablo. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartara desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo sabía que todo su entrenamiento sería útil a Dios, y él mismo escribe aquí: cuando agradaba a Dios, ahora esté entre los llamados de Dios. Tengan en cuenta que gracia no necesita un adjetivo para describirlo. Es lo que es sin nuestros intentos de traducirlo. Perdón inmerecido por la misericordia de Dios. Verso 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles. No consulté inmediatamente con carne y sangre. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios Padre y Jesucristo, a quien envió. En Hechos 9, versículo 16, Jesús le dice a Ananías: yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Pablo fue enviado a los gentiles como instrumento de comprensión académica de la ley completa de Dios, de los escritos hebreos, y enseñaría claramente. Éxodo y Números representan la ley civil de Dios, la cual no ha cambiado. Las personas deben permanecer civilizadas y respetuosas de la vida y la propiedad de los demás. Deuteronomio, el segundo libro más citado de Jesucristo durante su ministro, es la ley constitucional de Dios, que hace a un israelita un ciudadano en el sistema de gobierno de Dios. Pero la ley levítica, o ley penal, matar ovejas, cabras y palomas para satisfacer a Dios, ha sido alterada para siempre por el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo. Busque en todo el Nuevo Testamento y verá un 195 veces que Pablo usa la palabra ley en griego en las cartas que se le atribuyen. El título de este mensaje es Religión de los Judíos, por lo que cada 195 veces que lees ley, ¿es la ley civil, constitucional o penal a la que se refiere? Eso debería ayudarte a ti mismo
y explicarle a tu familia y amigos la diferencia en su uso. Verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, pero fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo fue a Arabia durante 3 años para hacer lo que comenzamos en el versículo 11, para ser enseñado directamente por Jesucristo, y fue muy azaroso para nosotros en su nombre, porque el emperador Tiberio acababa de morir y el loco Calígula gobernaría el imperio romano por los próximos años, 4 cortos años. Muchos cristianos y judíos serían asesinados por Calígula y luego por Nerón. Pablo estaba aislado en Arabia, y la religión de cristianos y judíos sufría cuando Calígula exigiera que se colocara una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén. Pero fue asesinado antes de que el prefecto sirio se viera obligado a instalar y crear una rebelión instantánea por parte de los judíos. En conclusión, el apóstol Pablo fue llamado a servir a Dios, a compartir el Evangelio con todos los que conoció. Espero que aprendamos la lección de que la religión de los judíos es Pablo la separar de la verdadera adoración bíblica del Dios de Israel. Porque los fariseos, después de dejar de compartir con los saduceos o los esenios, después de su destrucción en el año 70 después de Cristo, hicieron de Dios un espectador en el judaísmo de hoy. Recitan las mismas oraciones todos los días, siguen los mismos rituales, usan la misma ropa, comen la misma comida kosher y no pueden conversar con los gentiles a menos que sea por negocios todos los días. Nuestra fe, nuestra esperanza está en la resurrección a la vida eterna. Nuestra confianza está en la Santa Biblia, centrada en Dios, la palabra de Dios. Creemos en la inclusión de todos los que obedecen la Biblia. El Espíritu de Dios que se nos dé a cada uno de nosotros a elección de Dios. La cantidad del Espíritu Santo de Dios a su discreción. Somos su templo y debemos tratar todos los días de honorarlo en nuestros cuerpos, que han sido apartados para un santo uso. Su propósito, hermanos y hermanas, mientras nos regocijamos unos con otros, lloremos unos con otros. Pase lo que pase con la iglesia de Dios, su cuerpo va a estar unido. Nos mantenemos juntos, que Dios nos dé más de su espíritu para pelear esta batalla espiritual. Contra toda adversidad, nuestro enfoque está en su reino. Animémonos unos a otros ahora. Hermanos y hermanas, Shabbat Shalom.